Hola, hola, hola. Buen día. Que este día sea bendecido, ya que es domingo y tradicionalmente le llamamos el día para el Señor. Su servidor, Jesse Espinosa, aquí para presentarles a ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Un saludo cariñoso, fraternal a todos mis oyentes en este día tan especial. Que la bendición del Eterno y a través de su palabra llegue a ustedes el consuelo, la fortaleza y la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias por recibirme donde quiera que usted esté, en su casa o en donde se encuentre, mirando a través de estos medios y escuchando a su servidor. Es un gusto estar ante usted por este medio. Además, este mensaje en YouTube, Visión 2020 Tepic. Una sola palabra sin espacio, ¿ok? No espacios. Tepic con T minúscula. Entonces, Visión 2020 Tepic. Y ya estará usted mirando en YouTube. Un saludo a todos mis hermanos en la familia de El Corazón del Padre, la familia de Dios en Tepic y todos los lugares donde crece esta hermosa familia de Dios para seguir anunciando las buenas nuevas en estos tiempos, que las noticias no son agradables, pero esta familia sí tiene noticias agradables para todas las comunidades donde esta familia está ahora esparcida. El tema de hoy es un seguimiento al tema del domingo pasado. En esta ocasión vamos a tocar el efecto de la intervención divina en el bautismo. Este mensaje tiene el propósito de ser enseñanza y de edificación, y justo llegará a usted para bendecirle. Haga un clic o pulse la tecla like para así saber que usted está recibiendo nuestra señal. Aquí veremos 4 referencias importantes del bautismo. 4 referencias. La primera es la inmersión, que es un acto natural en el bautismo. Esto se hace naturalmente. La siguiente referencia son intervenciones de la presencia divina, que son 3 más. Vamos a hacer 4. La primera la hicimos, ya la presentamos el domingo pasado. Nos vamos a concentrar en la segunda, la tercera y la cuarta. La segunda trata con el arrepentimiento, la tercera con la limpieza de la conciencia y la cuarta trata precisamente con la reconciliación a través de la sangre de Cristo. Esperamos que esto sea de edificación para todos ustedes. Entonces veamos, vamos a referirnos a las Sagradas Escrituras. En 1 de Pedro, capítulo 3, voy a leer el verso 20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvas por agua, lo que usted conoce como el diluvio. El bautismo que corresponde a esto, ahora a nosotros, dice, ahora nos salva. Y entre paréntesis, en la versión que estoy leyendo, que es la traducción de la Reina Valera, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este verso a través de muchos años fue un poco confuso y a través de mi observación en las décadas que han pasado y me he relacionado con la palabra de Dios y muchos expositores de la palabra de Dios, ha habido una cierta confusión en la forma que este verso expresa el pensamiento, como que la sintaxis del castellano
no fue acomodada correctamente cuando se tradujo. Bueno, no vamos a entrar ahí, pero vamos a ver una versión textual hebraica, que es la tercera edición del Código Real. Y esta versión de las Sagradas Escrituras nos presenta un pensamiento más claro, más cercano al pensamiento original presentado por la inspiración divina. Y lo voy a leer para que todos estemos en la misma página. Primera de Pedro, capítulo 3, versión hebraica, verso 20, dice: a la generación transgresora de la Torá o de las Sagradas Escrituras, y a los de los días de Noal o Noé, cuando la Ruach de Eloah o el Espíritu Eterno, habiendo tenido extrema paciencia, dio la orden para la construcción del arca, esperando que se arrepintieran, mas solamente unos pocos, es decir, 8 almas, fueron salvas por medio del agua. Lo mismo que relata la versión que leí anteriormente, que es la versión Reina Valera. El verso 21 es el que en el que nos enfocaremos, y ahí vamos a basar nuestra plática de esta tarde. Dice el 21: de la misma manera, vosotros también siguiendo la misma idea. O sea, aquí hay agua que cayó sobre el globo terrestre y causó el diluvio. Nos está dando la idea del agua. Dice, siguiendo la misma idea, sois salvos al bajar a la mikveh, que en la traducción a nuestro idioma es pila bautismal, porque es una figura, o sea, el bajar a la pila bautismal es una figura de la remoción de la inmundicia de la carne, como respuesta evidente a haber hecho arrepentimiento y tener así una buena conciencia hacia el Eterno, por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach, que en español decimos Jesús el Mesías. Queremos desglosar esta escritura del verso 21, porque aquí encontramos las 4 referencias a las que me refiero en esta tarde. Número 1, inmersión, que es como figura de limpieza, como figura de purificación, cuando el cuerpo es sumergido en las aguas. Este es un acto natural. De él tratamos con más detalles el domingo pasado. Ahora vemos la referencia número 2, arrepentimiento, y la 3, limpia conciencia, y la 4, reconciliación por la sangre de Cristo. Estas referencias, estas últimas, tienen un sentido espiritual. Estas suceden por la intervención de la presencia divina. Entonces hay 2 cosas aquí. La primera referencia que hicimos el domingo pasado es un acto natural. Es un sacramento que practica la iglesia bautizando al creyente, y ya lo explicamos cómo es el bautismo en ese sentido. La primera parte del nacer de nuevo, entonces, es por agua. El bautismo en agua es la purificación ritual, es un acto natural. Es una figura de la remoción o del quitar la inmundicia de la carne. En la versión de Reina Valera 1960 usa la palabra no quitando las inmundicias de la carne. Ahí es donde está un poco confuso. En la versión más antigua, que es la de 1960, dice no el quitar. En este caso el pensamiento no queda claro, porque está diciendo la primera parte del verso, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Y en la segunda parte del verso como que confunde el pensamiento, dice no quitando las inmundicias de la carne. Bueno, no vamos a entrar a los detalles de la traducción de ese verso, vamos a ir más
el sentido del mensaje. Ahora lo tenemos más claro, este verso, pues dice que es una figura. El sumergir a la persona en agua es una figura. Es la figura de remover lo sucio, remover la inmundicia o quitar la inmundicia. Es una figura externa, es algo visual. Es una ceremonia de purificación que se hace normalmente en el tiempo del bautismo. En lo que encontramos en la narración del apóstol San Juan en el capítulo 3, se menciona que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El ejemplo de purificación, el ejemplo de quitarse la inmundicia, lo haría yo como decir lavarse las manos. Bien, lo vamos a poner como ejemplo de esa parte, lavarse las manos. Usted para ir a la mesa se lava las manos, pero vamos a decir que durante el día o en sus quehaceres en casa está trabajando en la cochera, su carro, está limpiando su carro, le está cambiando el aceite, X trabajo que está haciendo en su automóvil. Ahora las damas pueden estar limpiando la casa, barriendo, tirando la basura. Entonces estamos usando nuestras manos continuamente, pero nos vamos a acercar a la mesa, vamos a ir a comer. Queremos limpiar nuestras manos, queremos lavar nuestras manos. Para hacerlo tomamos jabón, abrimos la fuente del agua y nos lavamos las manos. Ese hecho indica que nuestras manos están purificadas, nuestras manos están limpias para participar de los alimentos. Este es el ejemplo de el sumergir a una persona en agua. Es una figura de ser limpio, pero no el hecho natural no afecta el área espiritual, porque es material. El bautismo también tiene y está asociado con la intervención de la presencia divina. Y es a lo que vamos a entrar en la segunda, tercera y cuarta referencia del verso 21. Entonces, siguiendo esta idea, aquí terminamos la primera parte de lo que estamos comentando respecto al bautismo. Pero viene la segunda parte. Vemos lo espiritual en el caso del bautismo, o lo que viene de arriba. La intervención de arriba, la intervención de la presencia divina, es un proceso interno. La primera referencia es figurada, es limpieza en agua, es limpieza externa como una figura. La segunda referencia trata de arrepentimiento. Y esto es muy importante, esto es muy interesante, porque es vital para que se siga el proceso y sea el bautismo efectivo. El arrepentimiento incluye intervención divina. Como respuesta evidente a haber hecho arrepentimiento, viene el sumergirse en agua o el bautismo. En Romanos 6 voy a hacer una referencia. Dice la versión hebraica a la que me estoy refiriendo que arrepentimiento es como decir muerte. ¿Sí? Arrepentimiento quiere decir muerte o es sinónimo de muerte. ¿Qué muerte a qué? Muerte a lo interno que tiene inclinación en la humanidad o en el hombre o en la mujer, inclinación a la maldad. Lo que dice la Biblia, inmundicia refiere pecado o maldad. En este caso, ya está operando la presencia divina cuando se está dando el arrepentimiento en el creyente. La presencia de arriba, dice la Biblia, está funcionando dentro del corazón del creyente en un proceso de purificación. Voy a hacer una referencia al primer caso cuando el apóstol Pedro
predicó su primer mensaje en Jerusalén y dice la Biblia que se bautizaron 3,000 personas. Cuando estas personas, que eran judíos todos, escucharon el mensaje del apóstol Pedro, el apóstol Pedro refirió a la crucifixión del Señor Jesucristo y cómo fue entregado siendo inocente, por quienes fue entregado siendo inocente. Todo ese relato lo tenemos en el mensaje de Pedro. Entonces la gente escuchando esto, dice que sintieron en su corazón, dice que el efecto del arrepentimiento en el corazón fue que se sintieron compungidos, no de estómago, no de cabeza, se sintieron compungidos de corazón, dice la Biblia, al oír la verdad. Y cuando escucharon la verdad, preguntaron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí es donde viene la respuesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo o el don del Espíritu Santo. Y dice el apóstol cuando escribe a los romanos: ¿o no sabéis que los que hemos sido purificados ritualmente, ya me refería al hecho del bautismo que es natural, hemos sido purificados ritualmente, fuimos purificados en la muerte del Mesías, nuestro Señor Jesucristo? Dice el verso 4, porque nosotros que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, para arrepentimiento, por el acto de inmersión ritual en agua, para que así como el Mesías fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podamos ser declarados nacidos de nuevo. Como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: tienes que nacer otra vez, de nuevo. Y a esto se estaba refiriendo el Maestro. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado al madero juntamente con Cristo, juntamente con Él, para que la mala inclinación sea destruida, o lo que también se dice pecado, eso sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos a la inclinación de la destrucción, a la inclinación mala, sino que ahora seamos servidores de Cristo, o dice la Biblia, esclavos, servidores de Cristo ahora, no esclavos al pecado. Es una figura, desde luego, de retórica. La primera referencia que hice figura a la limpieza del agua, el acto natural, en el bautismo. En la segunda referencia, que está el arrepentimiento, a lo que me estoy refiriendo, aquí ya está actuando en el creyente la intervención divina. Aquí se lee de la inclinación a la maldad, la inclinación al mal que hay en el hombre y en la mujer por causa del pecado. Eso tiene que morir. Antes de nacer en el bautismo, tiene que morir en el arrepentimiento. Entonces, el tercer paso que refiere la Biblia es purificación. Hay limpieza, así como el ejemplo que puse de lavarnos las manos. El agua H2O en el acto natural no limpia nuestra conciencia, no limpia lo interno. Eso es sencillamente una figura de lo que sucede adentro de nosotros. Entonces, tener así una buena conciencia hacia el eterno, tiene que haber una intervención divina, la purificación interna por la virtud de la sangre de Cristo en la intervención de la presencia divina. Eso hace así en el arrepentimiento,
el efecto divino. En el capítulo 9 a los Hebreos nos explica que el hecho del acto natural de sumergirse en el agua, eso no basta, eso no es suficiente para que la persona ya sea perdonada y sea libre en su conciencia y libre de pecado, porque es un acto natural. Tiene que intervenir la presencia divina. Aquello es figura y nos lo explica la palabra de Dios en esta referencia. Dice, da al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, al cielo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o mientras en el ministerio solo se practicaba los rituales materiales. Dice, los rituales materiales, dice, son símbolo para el tiempo presente. En aquel tiempo se presentaban ofrendas y sacrificios, dice la Biblia en Hebreos 9:9, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Un acto natural en un sacramento como el que se describe de el sumergir no limpia la conciencia, porque eso es natural. Al que practicaba ese culto quedaba igual en aquel tiempo. Los pecados no eran perdonados, solo eran cubiertos por una época o por un tiempo, porque consistía solamente en cosas naturales como comidas, en las ceremonias bebidas, diversos lavamientos y ordenanzas acerca de lo natural, es decir, acerca de la carne. Sin embargo, ahora es algo tremendamente importante y diferente porque se aplica en lo espiritual, lo que ahora estamos viviendo. Muy bien, entonces el arrepentimiento es morir para la inclinación mala. En la limpieza de la conciencia que viene en el bautismo es por la intervención divina, la intervención de nuestro Señor Jesucristo en este acto tan importante de el bautismo. Entonces, distinguidos hermanos y amigos, tenemos la palabra del Señor que nos guía en este tema para estar bien informados y seguros y conocer el procedimiento, no solo el procedimiento natural, que es sencillo, sumergir al creyente en las aguas bautismales, sino el procedimiento que hace la presencia divina en la vida del creyente. Eso es lo tremendo, eso es lo muy importante que sucede en el hecho del bautismo. Entonces vemos estas cosas tan importantes: el arrepentimiento, la limpieza de la conciencia son por intervención divina. El ritual lo tenemos como figura externa de lo que sucede en lo interno. Quiero referirme en la última referencia, en el número 4, cómo somos reconciliados con Dios. En este punto dice que la reconciliación nos viene por la resurrección de Jesucristo. O sea, somos reconciliados por su sangre, dice la Escritura en la versión Reina Valera. Pero hay algo muy importante que quiero comentarles a ustedes en este día, que nos viene de la versión hebraica en cuanto a la referencia número 4, que somos reconciliados por la sangre. Aquí se trata de morir en la naturaleza que hay en el hombre, que es mala, inclinación al mal, y nacer a la naturaleza que es divina, que es de Dios. Por eso es que en las
referencias que hago, la segunda, tercera y ahora que voy a hacer la cuarta, hay intervención divina. Si el caso es un hecho ceremonial que queda solamente en lo material, no tiene ningún efecto. Tiene que haber fe. Tiene que haber intervención divina. Ahora veamos entonces en esta última referencia. Dice que todo el hecho del proceso, la virtud en el bautismo, viene por la resurrección de Jesucristo. Claro que el Señor fue ofrecido en la cruz del Calvario, fue crucificado, fue sepultado, pero el hecho de que resucitó, de ese punto para adelante es donde viene la promesa de las Sagradas Escrituras para vida eterna. Somos reconciliados con Dios. Romanos 5:9 lo vamos a mencionar. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La versión hebraica dice, pues mucho más, habiendo sido declarados justos mediante su alma. Ponga atención a la palabra que se menciona aquí, alma. Somos salvos, somos declarados justos por la intervención de su sangre, dice la versión Reina Valera. Esta versión del hebreo dice que somos salvos y somos declarados justos mediante su alma y seremos salvos por esa intervención de nuestro Dios en su sacrificio en la cruz del Calvario, pero no cuando estaba en la cruz clavado muriendo, sino cuando resucitó de los muertos. Literalmente la palabra alma en este verso quiere decir sangre, pero no se refiere a la sangre física. Somos salvos, no por la sangre física de Cristo. Somos salvos por el alma que está en la sangre o por la virtud de vida que está en la sangre. Esta es una sustancia, queridos amigos y hermanos, una sustancia divina. Esta sustancia que está en la sangre, el alma, esto es la sustancia misma de la vida de la persona. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo. El alma es la sangre y ahí está la sustancia de su ser, lo que usted es. La sustancia de la vida en la sangre del Mesías tiene poder para perdonar pecados. Ninguna otra cosa y ningún otro nombre va a darle a usted perdón de pecados y limpieza en su conciencia, sino la sangre preciosa de Cristo que representa el alma que está en la sangre o la virtud que está en la sangre. En una referencia del profeta Isaías, el capítulo 53, verso 11, verso 12, dice que en el sacrificio del Señor, que ahí lo describe, dice del esfuerzo, de la presentación, donde Él pone su alma por el rescate de la humanidad. Él va a quedar satisfecho por haber puesto su alma para salvar a la humanidad. Quiere decir que Él pone su vida, su sustancia, y esa es la intervención de arriba, la intervención divina que viene en el bautismo. Nos dio vida estando nosotros muertos, dice la Escritura, muertos en el pecado, y luego vivos ahora en Cristo, porque antes vivíamos y cambiamos nuestra forma de vivir, como les dije el domingo pasado. Cambio de estatus. No teníamos lo que ahora tenemos. Ahora tenemos herencia eterna como hijos de Dios por el proceso de la fe que incluye el bautismo. Si el bautismo es una ceremonia que se hace
y se sumerge al creyente debajo de las aguas bautismales, pero el efecto es cuando interviene la presencia divina en el ser del hombre o la mujer, en lo interno. De ahí viene la limpieza. La limpieza es interna y por eso es que viene un cambio en la vida del hombre. El hombre va sin rumbo, siguiendo sus deseos, siguiendo lo que ha aprendido en este mundo y se aleja de Dios. Pero las buenas noticias que tiene la palabra de Dios es que el Señor nos amó tanto. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y para concluir, les digo que el Señor nos amó a nosotros cuando nosotros éramos malos. Cuando nosotros éramos pecadores, Él murió por la humanidad. Él murió por nosotros. ¿Qué hará Dios con nosotros después que por aceptarlo a Él y por su gracia hemos sido perdonados de nuestros pecados y ahora somos hijos de Dios? ¿Qué hará Dios por nosotros? Es algo que la Biblia nos dice y a veces ni lo podemos describir, de tan grande, la grandeza que tiene Dios para sus hijos en la promesa de vida eterna. Muy bien, estimado hermano, estimado amigo, esperamos que podamos seguir aprendiendo estas virtudes y compartirlas con aquellos que no han creído en estos principios para que creyendo en la palabra de Dios sean salvos. Porque dice la palabra del Señor que creyendo en su palabra, aceptando su palabra y cumpliendo su palabra, tenemos esperanza de vida eterna. Bien, estimados oyentes, amigos y hermanos, por esta vez espero que la gracia, la bendición y la presencia del Espíritu Santo siga abundante en sus vidas. Dios les bendiga y les guarde. Amén.